Entonces, en el libro de Gedeón, vamos a ir al libro de Jueces. El libro de Jueces, vamos a comenzar en el capítulo 6. Entonces, vamos a empezar a leer y quiero que presten atención para que vean cómo el patrón continúa. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de ¿quién? Ante los ojos de Jehová, ante los ojos del Señor, ante los ojos de Yahvé. ¿Ok? Y el Señor entregó a ellos, a los israelitas, en manos de ¿quién? De los de Medián. ¿Por cuánto tiempo? Por 7 años. Fue un tiempo corto porque en otros textos bíblicos con otros jueces estuvieron hasta 40 años en opresión, pero al menos aquí tienen 7. Pero 7 años de opresión porque tú quieres estar oprimido, porque tú te vas de la mano del Señor, es como si tuvieras una eternidad de problemas. O sea, o como dice, David dice que es mejor vivir un día en la presencia del Señor que 1000 años sin la presencia del Señor. O sea, 7 años sin la presencia del Señor es un crimen. Lamentablemente es un crimen para la persona en su espíritu y alma. Entonces estuvieron 7 años por las manos de los madianitas. Entonces, y el poder de Madián prevaleció ¿sobre quién? Sobre Israel. Entonces, por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondites. O sea, estaban, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué yo tenía miedo? ¿Por qué había miedo? Porque la falta de la comunicación con Dios se rompió. ¿Porque Dios se fue de ellos? No, Dios nunca se fue. Ellos se alejaron del Señor. Entonces, si estoy hablando muy duro, me avisan. No se me duro. Ok, entonces seguimos aquí. ¿Y qué hicieron? Ellos hicieron escondites. ¿En dónde? En las montañas. Estamos en el versículo 2. Y en las cavernas. O sea, aquí en Illinois es difícil de entender lo que es una montaña. Definitivamente bien difícil. Una vez yo estaba guiando y vi que el carro empezó a hacer así. Y dice, wow, estoy subiendo una montaña. Me emocioné. Una sensación. Sí, y cuando miré, es que estaba subiendo hacia un puente. Le hicieron una elevación para entrar en un puente. Me engañaron. Me ilusionaron. Me decepcioné. Ok. Pero bueno, ¿alguno ha tenido una experiencia de vivir en un área montañosa? Sí. ¿Usted? Yo viajo. No, ok, entonces. Pues usted viaja muchísimo, ve todas las Conozco áreas. las cuevas también de aquí, donde dice en la palabra de Dios que el hombre rico se va a meter debajo de las cuevas. Uh-huh. Conozco son cuevas subterráneas donde caben camiones y todo. Oh, wow. Ajá. Bonito. Eso yo no sabía. Qué bien. Bueno, pues entonces sabemos que lo que es una montaña y lo que es una caverna o una cueva. Entonces es importante, a mí me gusta la conexión que él hizo porque dice que en la venida del Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar? Aquellos que porque tienen miedo van a correr y se van a esconder. Pero entonces el pueblo escogido de Dios, que eran los israelitas, que estaban, porque se alejaron de Dios, estaban escondiéndose en cabañas, en cuevas y en montañas. Entonces ahora, en los últimos tiempos, si nosotros nos alejamos de Dios, aunque hayamos conocido el mensaje, ¿ustedes creen que si nos alejamos de Dios nos vamos a esconder en las montañas también como lo hicieron los israelitas en el tiempo anterior? Va a ser lo mismo porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y mañana. O sea, si nosotros nos alejamos de Dios, el temor que Satanás pone en nuestras vidas va a crecer, y cuando veamos la presencia del Señor descendiendo del cielo, entonces también correremos y nos esconderemos. Pero si nos permanecemos fieles cuando veamos a Jesucristo venir, nos vamos a dar llenos de gozo y vamos entonces a estar en las moradas celestiales por la eternidad. Entonces ahí lo conectamos un poco con la vida real. Entonces, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver qué pasó. Y también se escondieron en lugares fortificados. Tenían 3 lugares de protección: montañas, cuevas y fortificaciones. Ahora, esas fortificaciones no son como no son como esas verjas que a veces hacemos en nuestras casitas, que si sopla un viento se caen. No, eso era roca pura, eso eran buenas fortificaciones. Hay lugares que todavía hay ruinas donde se ve eso. Entonces, algo interesante está pasando aquí. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel, ¿por qué era que ellos tenían miedo? Ahí que viene entonces la explicación.
Porque los hijos de Israel, los medianitas, venían con los amalecitas y del oriente y subían contra ellos, acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud, tanto como ellos sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián y los de Israel clamaron al Señor. Entonces ellos tuvieron que llegar al nivel donde ellos perdieron sus propiedades, ellos perdieron su siembra, ellos perdieron su ganado, ellos perdieron todo. Y después que ellos llegaron a un nivel de pobreza extrema, ¿qué ellos hicieron entonces? Llamaron al Señor. Entonces ahí empiezan a clamar al Señor. Ahora nos preguntamos, ¿nosotros tenemos que esperar a que nosotros empecemos a perder todas las bendiciones del Señor para clamar a Él? No, nosotros no podemos llegar a ese nivel. Es verdad que muchas veces somos fieles al Señor y somos probados. Job fue un hombre fiel y puro y perdió todo. Eso no quiere decir que si usted ve un cristiano donde ha sido buen de prueba, así no quiere decir que ese cristiano es un hipócrita. No. Eso no lo podemos hacer porque si decimos que ese cristiano fue un hipócrita, entonces estamos diciendo que la historia de Job en la Biblia es una historia de hipocresía. Pero si una persona que se está alejando del Señor y entonces empieza a perder las cosas porque el Señor le está haciendo el llamado, pues entonces nosotros tenemos que mostrarle amor y misericordia para que esa persona vea el testimonio de Cristo vivo en nosotros, para que esa persona no se aleje, sino que se permanezca en la iglesia de Dios. ¿Me explico? Entonces, continuamos aquí con los israelitas. Versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor de Madián, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: así dice el Señor Dios de Israel, fui yo que te hice subir de la tierra de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. O sea, ¿quién fue el que los rescató a ellos? Dios. Entonces presten atención porque Dios viene con esto. Dice: yo fui el que los sacó a ustedes de la tierra de Egipto. Entonces envió un profeta. La Biblia no nos dice el nombre del profeta, pero en ese tiempo había muchos profetas verdaderos y muchos falsos profetas. Pero esto era un profeta del Señor que fue y le dijo: yo fui el que los saqué de la tierra de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de vuestros opresores, los desalojé delante de vosotros o de su tierra, y os dije: yo soy el Señor. O sea, Él nos rescató, y después que Él nos rescató dice: yo soy el Señor su Dios. Entonces cuando Dios nos saca del pecado, ahora el Señor nos dice: yo soy el Señor su Dios. Ahora, ¿eso quiere decir que nosotros nos podemos alejar o no? Sí, nosotros si queremos nos alejamos, como hizo los israelitas. Dios era el Dios de Israel, era su Dios, era su Salvador, era su protector, el que los liberaba, el que los guardaba, el que los alimentaba, y ellos se alejaron. Entonces, yo soy el Señor vuestro Dios, no temeréis a los dioses. Este fue el mensaje este fue el mensaje del profeta hacia los israelitas. No temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitéis, pero no me habéis obedecido. Ahora que viene el corazón de Dios nuevamente, un corazón roto, porque no me habéis obedecido. Porque te dije que no te contaminaras con los dioses de la tierra prometida, la cual yo te iba a dar. Dios se lo alertó a ellos: yo te voy a llevar a la tierra que emana leche y miel. Pero cuando estés allá, no te contamines con ellos. Pero te voy a hacer a ti cabeza y no cola. Pero para que eso pase, tienes que obedecerme. Por el contrario, no va a pasar. Gloria a Dios. Entonces, dije gloria a Dios porque vi que llegó Iris. El Señor es grande, estamos alegres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Praise the Lord, estamos en español. Gloria a Dios, ok. Entonces, bienvenida. Gracias por venir. No se preocupe que llevamos nada más 5 minutos predicando. Estamos hablando de Gedeón. Entonces, ok, entonces, ¿qué fue lo que mencionamos? Llegó el profeta, y el profeta dio el mensaje, y él le dijo le recordó que yo soy el Dios que lo sacó de la tierra de servidumbre, de la tierra de Egipto. Ahora, y vino, ese fue el profeta que habló con los israelitas, y quiero que vean cómo va a haber un proceso de transición aquí, ¿ok? Y vino el ángel del Señor. Ahora, ¿quién vino? El ángel del Señor. Primero vino un profeta y habló a los israelitas. Ahora vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, a Besiarita. Y la encina, ¿quién sabe qué es una encina?
¿Un árbol? Es un árbol que tiene 25 metros, que son 82 puntos y pico pies. Lo busqué en internet esta mañana. Dicen, wow, ese hombre es un genio. No, tuve que buscarlo en internet, güey, desde ahí, yo ni sé que es una encina, tuve que buscarlo. Es un árbol que crece 25 metros, pero son 82 pies y pico, ¿ok? Pero bien, entonces el ángel del Señor, presta atención a esto, mira que esto es bien importante aquí. Y el ángel del Señor vino y se sentó allí, ¿verdad? Debajo de la encima que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, a Bizarita y su hijo Gedeón. ¿Quién es la persona que introducimos ahora? Gedeón, ¿ok? Entonces Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los medianitas. Ahora, ¿vieron? Estaba cogiendo trigo y lo escondía porque si no se lo iban a comer los medianitas. Entonces, ¿qué pasó luego? Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Ahora quiero hacer una pausa aquí. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a él? Alguien que lo lea por mí, yo quisiera, alguien que pueda leer el versículo 12. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Este tiene otra versión, pero dice lo mismo, dice, el ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo, qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Valiente, guerrero, fuerte, esforzado. O sea, ¿y dónde estaba Gedeón? ¿Quién puede leer un poquito el versículo o decir lo que yo dije atrás? ¿Ah? Estaba trabajando en la tierra de su papá, ¿no? Ajá, pero ¿qué estaba haciendo después que cogía él? A escondidas. Escondidas, o sea, imagínate. Estaba en un hoyo, básicamente, porque en las áreas donde hicieron vino, ¿verdad? Estaba haciendo el vino. Sí. Pero él no estaba haciendo vino en el hoyo de vino, estaba con el trigo. Con el trigo, donde hacían el vino. Yeah. Estaba en un hoyo escondido. Sí, porque aquí dice en el 11, dice, Sí, cierto. dice, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. O sea, en el bien. lugar donde se pisaban, estaba en otro lugar. Lo que pasaba que cada año, cuando venían los marianitas, venían ellos a robarles. Entonces Gedeón lo que hizo, cambió, digamos, donde guardaban donde hacían la uva, en el tiempo donde no era la época, él guardaba el trigo. Entonces lo había cambiado, entonces cuando ellos venían no lo encontraban, porque estaba en otro lugar. O sea, era un hombre inteligente con astucia. Como dice la palabra de Dios, sean humildes como palomas y astutos como serpientes. ¿Me explico? O sea, tú tienes que pensar como otra persona pensaba, pero ser humilde y sencillo para reconocer que tú dependes de Dios. Amén. Entonces aquí viene Dios y vimos ya como él estaba ahí escondido, pero a la misma vez era inteligente y sabía lo que estaba haciendo para proteger la propiedad y parte de la comida que iban a tener. Pero viene el Señor y le dice que estoy contigo, valiente guerrero o esforzado o hombre de valor. O sea, ese fue el saludo del ángel del Señor hacia Gedeón. Entonces Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo subir de la tierra de Egipto? Ahora, quiero hacer una pausa ahí. Vieron que el profeta vino y le dijo a Israel que yo fui el Dios que te saqué de la tierra de Egipto, recordándole a ellos. Pero entonces aquí Gedeón le está diciendo al Señor, pero nosotros escuchamos esto de nuestros padres, escuchamos lo otro y lo otro, pero ¿por qué nosotros estamos oprimidos? O sea, ahí hay una conversación entre el ángel del Señor y Gedeón, pero a la misma vez el profeta estaba recordándole a ellos para darle una idea de que ustedes ya se estaban alejando del Señor. Entonces continuamos. Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los medianitas. Y el Señor lo miró y le dijo, ve con esta fuerza y libera a Israel de la mano de los medianitas. ¿Ustedes vieron lo que le dijo ahí? Sí, primero está escondido allá, luego entonces le hizo hombre valiente y ahora lo manda a hacer algo. Y luego entonces, ¿no te he enviado yo? Y él respondió, Señor, ¿cómo libraré yo a Israel? Y aquí que mi familia es la más pobre y yo el menor de la casa, es la más pobre en Manasés y el menor de la casa mi padre. O sea, ¿quién era la tribu de Manasés? ¿Cuántas tribus hay en Israel? Hay 12 tribus en Israel.
So, la tribu de Israel, la tribu de Manasés vino de quién? Josué. Vino de José. Porque recuerden que Josué era el hijo número 11 de Jacob, pero era el hijo amado porque era el hijo de la esposa que la amaba. Entonces José estaba en Egipto, se casó con una egipcia porque Dios lo bendijo. Entonces él tuvo 2 hijos, uno de ellos se llamaba Manasés y el otro se llamaba Efraín. Entonces vino Jacob en los tiempos de opresión hacia Egipto a buscar trigo. Entonces Jacob bendijo a los hijos, a los 2 hijos de José. Entonces no hay tribu de José. La tribu es la de Manasés y la de Efraín. ¿Por qué? Porque entonces la tribu de Leví, que es la de los levitas, el Señor le dijo, ustedes no tendrán herencia como los demás, como las otras 11 tribus, porque mi herencia soy yo, porque ustedes son un linaje escogido de sacerdocio. Entonces por eso es que vemos con un poco de matemática, que cómo es posible que de 12, de 11, después venimos a 12. Entonces eso, porque el hijo de José tuvo 2 hijos y eso vinieron las 2 tribus más jóvenes. Entonces él viene de la tribu de Manasés, que Manasés era el hijo de José, el hijo amado de Jacob. Entonces si era básicamente una de las tribus más inferiores, de acuerdo con el clan o con los clanes de los hijos de Israel, ¿me explico? Pero Dios no mira eso, eso es lo que nosotros miramos. Usted puede ser hijo de Don Juan, o usted puede ser hijo del presidente, y para Dios nosotros somos lo mismo, no importa. Nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Cristo, y lo que nosotros no vemos en nosotros, Dios lo ve en usted. Amén. Entonces, como Dios ve más allá de lo que nosotros vemos, Dios glorifica su nombre cuando nosotros aceptamos hacer su voluntad. Amén. Entonces, pero el Señor le dijo, ciertamente, yo estaré contigo. O sea, el Señor le está, por cierto te digo, estaré contigo y derrotarás a Midian como a un solo hombre. Y Gedeón le dijo, si he hallado gracia ante sus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Primero él sabía que era el ángel del Señor. Entonces ahora ya está, porque está miedoso, tiene miedo, pero el Señor es amoroso. Nosotros a veces nos da miedo, por supuesto. Nosotros en algún momento de nuestra vida nos da miedo, pero la palabra del Señor dice, no temas, yo soy el Señor tu Dios. Entonces, te ruego, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, me quedaré hasta que vuelvas. Entonces recuerden que este era el ángel del Señor, ¿ok? Entonces en el versículo 19, y Gedeón entró y preparó un cabrito y pan sin levadura y una efa de harina, puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero y se lo llevó al debajo de la encima y se lo presentó. ¿Cuántos de los hombres de aquí cocinan? ¡Jefe! Cocinero. Yo cuando puedo. ¿Usted cuándo puede? ¿Ricky? No. ¿Iván? Nada. Ahora, Chío, que está predicando, preguntando a todo el mundo, pregúntate al mismo. Bueno, yo puedo cocinar un poco de avena. Eso no es cocina. Eso no es cocinar, muy bien, estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿por qué lo dije? Porque cuando yo veo aquí, él fue y él preparó un cabrito, él tomó la carne, él tomó el pan sin levadura. No menciona una mujer ahí, ¿verdad? No, él está diciendo que era un hombre, que fue lo preparó. Entonces, lo que quiero decir es que no importa si usted es hombre o mujer, nosotros, si usted puede cocinar, cocina. Eso no importa, eso es bueno. A mí me gustaría aprender a cocinar mejor, estoy tratando. Pero es que mi esposa cocina riquísimo. Yo la dediqué a ella. Pero si tengo que cocinar algo, lo hago, pero jamás queda igual de sabroso. Pero bien, vemos aquí. Entonces, pero esto es lo que va a ofrecer era un sacrificio aquí al Señor, ¿ok? Pero el sacrificio se ofrecía en esta manera porque él preparó caldo y así lo hizo. Entonces el Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura y el ángel del Señor desapareció de su vista. Ahí entonces ya vimos que fue el ángel del Señor. Ahí él pidió por una señal y la señal le fue concedida. O sea, ya tenemos la primera prueba que preguntó Gedeón, ya la pasó muy bien. Ya él debería estar happy, debería estar alegre, me imagino él. Al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo, ay Dios mío, Señor Dios, ¿por qué ahora he visto al ángel del Señor cara a cara?
Y el Señor, entonces ahora es el Señor directamente que le está hablando a Gedeón y le dice, la paz sea contigo. ¿Qué fue lo que le dijo ahí? La paz sea La contigo. paz sea contigo, no temas, no morirás. Entonces, ahora el miedo del pobre Gedeón era porque vio el ángel del Señor se iba a morir. Ya primero el primer miedo le pasó, porque si me vas a enviar, pues dame la señal y todo. Ahí viene entonces el ángel y dice, ok, pues te espero aquí, no te preocupes. Y él fue, buscó el cabrito, buscó esto, hizo lo otro, y vino el fuego y desapareció. Entonces dijo, oh, pero espérate, eso fue el ángel, eso fue el Señor. Entonces ahora entra el segundo miedo. Ahora voy a morirme, porque el Señor le dice, la paz sea contigo, no temas porque no vas a morir. Quiere decir que el segundo temor que le entró al pobre Gedeón era que se iba a morir porque vio al ángel del Señor. Pero el Señor le dice, no. Y no, él no vio a Dios directamente, porque en la Biblia dice que Moisés ni siquiera lo pudo ver, solamente vio la parte de atrás. Pero los ángeles del Señor sí se muestran, y muchísimas personas han tenido muchísima experiencia con los ángeles del Señor. Entonces, por ver un ángel del Señor, no se van a morir. Entonces, a él le dijo, no tengas miedos, no temas, la paz. Y Gedeón, ¿qué hizo? Edificó un altar y lo llamó El Señor es Paz. A mí me gusta eso porque a veces buscamos paz en muchísimas cosas. A veces buscamos paz en la música, a veces buscamos paz en los amigos, a veces buscamos paz en los entretenimientos. Pero aquí la paz que sintió Gedeón fue tan grande que él se sintió motivado a construir un altar y llamarlo, ¿cómo fue que lo llamó? El Señor es Paz. Entonces, cuando tenemos miedo, nosotros tenemos que ir al Señor y decir, el Señor es paz. Entonces, vamos a seguir aquí. ¿Qué pasó aquí? Luego, vamos al versículo 25. Y presten atención para que vean el próximo miedo de Gedeón. El Señor lo mandó a hacer algo. Ya vimos dos miedos. Primero tenía miedo porque lo llamaron hombre valiente, que se haga esto. Después vimos el segundo miedo, que era porque se apareció el ángel del Señor. Y ahora vamos a ver entonces el tercer miedo. Sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y el novillo de 7 años de arriba al altar de Baal, que pertenece a tu padre, y a la corta de acera que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la laña de acera que has cortado. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, se hizo como el Señor le había dicho, y sucedió que como tenía mucho en su casa su padre, a los hombres de la ciudad, para hacerlo de día, lo hizo de noche. Entonces, tenía miedo. ¿Y cuál fue la acción que tuvo él? Él tenía 10 sirvientes. Él los buscó a ellos. Entonces, en vez de ir a hacerlo durante el día, como tenía miedo, decidió irlo a hacer por la noche. Entonces, ahora vemos qué fue lo que pasó. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, he aquí el altar de ¿quién? De Baal había sido derribado y cortado. Entonces, cortada la acera que estaba junto a él, y el segundo novillo había sido ofrecido en el altar que se había edificado. Y se dijeron nosotros, oh, pero ¿quién ha hecho esto? ¿Qué clase de poca vergüenza? ¿Quién vino de noche y hizo esto? Posiblemente estaban hablando así, si eran puertorriqueños, si eran mexicanos, no sé cómo lo harían, pero bueno, eran israelitas. Entonces, y buscaron y hicieron, fue entonces Gedeón, el hijo de Joás. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ciertamente ha cortado la acera que estaba a su lado. Pero Joás le dijo a todos los que estaban contra él, ¿contenderéis vosotros por Baal o lo libraréis? A cualquiera que contienda por él dará muerte ante la llegada del Señor. Si es un Dios que contienda por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar, ¿por qué tanto aquel día Gedeón fue llamado Jerobal? Es decir, el Baal que contienda contra él, porque había derribado su altar. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Fueron a la casa de ¿quién? Del papá de Gedeón, Joás. Entonces, cuando fueron a la papá, saca a tu hijo que fue el que destruyó el altar de Dios que nosotros adoramos. Entonces el papá, en la inmensa sabiduría del Señor, le dijo, pero si él es un Dios suficientemente fuerte, porque ustedes quieren defender a ese Dios. Entonces me gusta porque la palabra dice que nosotros no tenemos que ayudar a Dios. Dios puede hacer lo que él quiera, pero él nos quiere usar a nosotros como instrumentos. Me explico, pero Dios es el Dios soberano, que es el dueño de la tierra y de todo. O sea, pues la palabra dice que si nosotros no hablamos, o sea, quiere decir que si no predicamos, las piedras van a hablar con nosotros. Entonces, aquí vemos que el Dios que nosotros servimos es un Dios
fuerte. Es un Dios que no necesita ayuda, pero que por su misericordia nos ha llamado a nosotros para que nosotros le sirvamos en su reino. Pero el Dios de Baal no necesitaba ayuda porque era un Dios falso. Entonces ahí están los israelitas, los cuales conocieron al Dios verdadero, al Dios de Israel, al Dios que los sacó de Egipto. Entonces ellos tienen que defender a ese Baal. Y es triste, yo me imagino Dios en el cielo diciendo, pero mira los hijos míos que cómo son. Ok, no me continúa porque si no entonces aquí... Entonces, es interesante porque ya le cambiaron el nombre. Ahora, nosotros nos llamamos cristianos o no. Amén. Si usted va caminando por el monte, como decía un día Herbert, sería bueno que la gente diga, mira, ahí va un cristiano porque nosotros como nosotros actuamos, porque reflejamos el amor de Cristo, ¿me explico? O sea, aquí Gedeón obtuvo un nombre nuevo. Pues ellos lo nombraron porque destruyó el nombre de Baal, el altar de Baal. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, Dios nos pone un nombre que somos entonces llamados cristianos. Quiere decir que somos como Cristo y representamos a Cristo. Pero verdaderamente estamos representando a Cristo. Porque aquí en esta nación americana, gloria a Dios, es una nación libre, pero todos nosotros nos llamamos a cristianos. Tú hablas con alguien, ahí yo soy cristiano, así que ¿cuándo tú vas a la iglesia? Una vez al año. ¿Cuándo tú leíste la Biblia? Pues yo la leí cuando la escuché por el predicador o el sacerdote o el pastor. Entonces eso no es un cristiano, eso es una persona que escuchó de que hay un Dios, de un Cristo que murió en la cruz. Eso no es un cristiano. Un cristiano es una persona que toma la cruz de Cristo día a día y que toma su palabra en la mañana y dice, gracias Señor porque hoy yo me levanté y tengo la oportunidad de leer tu palabra, y va a su trabajo o está en su casa y representa a Cristo. Eso es un cristiano. Y aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero los demás solamente tienen un nombre porque estamos viendo una nación que fue liberada, como estaban mencionando en la escuela sabática. Al principio se formó por personas que vinieron con el amor de Cristo. Bueno, entonces vamos a esto de nuevo. Entonces Gedeón dijo a Dios, si has de librar a Israel por mano, me han dicho aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. ¿Quién sabe lo que es un vellón? ¿En qué versículo va? En 36. 36. No sé por qué tengo la idea, pero no sé. Dígalo, no se preocupe, Tengo dígalo. la idea de que es una piel de animal o... Muy bien, está correcta. Es la piel de oveja, que es lana. O sea, en Puerto Rico, usted pregunta por un vellón y le van a traer una moneda de 10 centavos. O una moneda de 5 centavos, que es la moneda americana, porque es en dólares. Entonces, por eso cuando yo la leí esta lectura, yo pensaba que era una moneda que él puso allí. Pero hoy cuando la estaba leyendo, dice que él lo exprimió. Y yo dije, pero ¿cómo tú vas a exprimir una moneda y vas a sacarle líquido? Y yo dije, pero déjame buscar en el diccionario, ver qué es un vellón. Entonces busqué en el diccionario y es una lana. Y después busqué en internet y dice, boricua algo. Entonces tienen una página en internet con todo el dialecto boricua. Entonces encontré que el dialecto boricua dice vellón por los 10 centavos. Pero yo sabía eso. Entonces cada vez que yo leía la Biblia, yo pensaba que él puso una monedita allí. Pero hoy me percibí que él puso el pedazo de lana, que fue el vellón, entonces después lo agarró y lo exprimió. Entonces después le preguntó, Señor Padre, ahora que todo esté mojado y esto seco, entonces la lana esté seca, entonces él fue y todo el resto de la mañana estaba mojado alrededor y la lana estaba seca. La primera prueba fue que la lana estaba mojada y todo seco. Entonces no es una moneda, ¿ok? Es un pedazo de piel, es una lana. Ok. Aquí el único boricua soy yo, estoy explicando eso. Pero bueno, seguimos. Vamos entonces al próximo capítulo para terminar esto. Entonces, ahí vemos que esa fue la prueba del Señor y el Señor le concedió. Él le preguntó 2 veces y una le dijo, Señor Padre, humildemente te pregunto, si de verdad tú me enviaste a hacer esto, por favor, que esto pase como que entonces esté seco y esté mojado. Entonces ahí fue lo del vellón nuevamente y el Señor le dio la prueba 2 veces para que él estuviera seguro de que Dios lo había enviado. Paciencia. ¿Ah? Paciencia de Dios. Pero vemos que todo el capítulo 6 es, como ayer estaba hablando Chelsea y yo, todo el capítulo 6 es Dios trabajando con Gedeón y con sus miedos. O sea, y Dios es un amor, como tú dices, de paciencia, es un Dios de amor. Entonces, porque Él no vio, Dios no veía el temor de Gedeón, Él veía que era un hombre valiente, era un hombre guerrero que podía liberar al pueblo de Israel con el poder de Dios. Amén. Entonces, si lo traemos a la realidad, muchas veces si estamos aquí en América, pues el inglés pues es una barrera, pero no quiere decir que usted es un débil, no. Usted es un hombre, una mujer valiente.
Si usted no hizo un bachillerato o una maestría o un doctorado, no quiere decir que usted es débil, ¿no? No, usted es un hombre valiente, una mujer valiente, un hombre guerrero del Señor. Entonces cualquier debilidad que usted considere que esté en su vida, usted dice, no, porque Dios me ha llamado a ser un hombre valiente, una mujer de valor. ¿Me explico? Y todo dice la palabra, todo lo podemos, Cristo que nos fortalece. Y dice que diga el débil, fuerte soy. Amén. Gloria a Dios. Entonces, capítulo 7, continuamos con Gedeón, que esta historia es bellísima. Gedeón fue un hombre muy inspirador. Entonces se levantó temprano Jerobbaal. ¿Quién era Jerobbaal? Gedeón, ese fue el nombre que le pusieron los israelitas porque destruyó el altar de Baal. Entonces todo el pueblo que estaba con él y acamparon junto a la fuente de Jarod, y el campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de Moré, en el valle. Entonces aquí vamos a ver cómo el Señor le habla a Gedeón. Si alguien puede leer el versículo 2 y 3, por favor. Dios le dijo a Gedeón, esta versión va a sonar un poco diferente, pero es lo mismo. Hay demasiados soldados en tu ejército y van a pensar que la victoria sobre los medianitas será de ellos y no la mía. Por eso reúnelos y diles que cualquiera que tenga miedo regrese a su casa. ¿Dónde estás leyendo? El 3. El 2. 7:2. Sí, sí. Si quieres leo otro. Sí. No, pero yo sé que eso está porque yo lo leí aquí también, pero es que me... Dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se volvieron del pueblo a 22,000 y quedaron 10,000. Ok, entonces Dios es un Dios que con uno Él hace lo que Él quiera. O sea, con Moisés, que Él hizo, Él abrió el mar rojo ¿qué tú tienes en tu mano? Le dijo Dios a Moisés, pues yo tengo una vara, pues úsala. O sea, si Dios te dice, ¿qué tú tienes ahí? Bueno, yo lo único que yo sé hacer es hablar un poco de español y un poquitito de inglés. Pues úsalo, no importa, yo voy contigo delante de ti, yo abriré el mar rojo. Entonces aquí en el caso de Gedeón, que busca todo, llama a los israelitas, ahí todo el mundo, oye, nosotros vamos a pelear, ahí vienen todos los hombres valientes, entre comillas, y bravos a pelear, porque Gedeón los llamó y todo. Entonces, ¿cuántos llegaron? 32,000. 22,000 personas regresaron, pero ¿cuántos quedaron? 10,000. Solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Eso lo dice la palabra de Dios o no? Amén. Es solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos, y solamente los valientes son los que se quedan cuando Dios te llama a hacer algo que aunque no haga sentido y sea difícil, pero con Cristo lo podemos hacer. Amén. Entonces esos 22,000, 12,000 se fueron, más del 50%. Entonces, vamos a ver el comentario aquí, por favor. Eran 32,000 en total. 22,000 se fueron y 10,000 se quedaron. Ok, gracias por Ok. Entonces, 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000, eran 32,000. ¿Cuántos habitantes hay en Urbana? Eso más pueblo, tiene más habitantes que mi pueblo en Puerto Rico, yo creo, donde yo crecí. Entonces, 32,000 personas y se fueron a 22,000 y quedaron 10,000. O sea, como un 75% quizá, un porcentaje altísimo. Entonces, ahora qué pasó, el Señor le dijo a Gedeón, todavía el pueblo es demasiado. Wow, de 32,000, Señor, pero se fueron 22,000, me quedan 10,000 y me está diciendo que el pueblo es grande, pero ¿qué está pasando? ¿Está bien, Señor? Yo creo que yo no estoy bien, pero si soy yo así, yo voy a reaccionar, Señor, tú estás correcto, yo creo que yo quiero esos 10,000, no sé qué tú vas a hacer. Pero Dios le dijo, ¿tú sabes qué? Vamos a hacer una prueba. Y fue que le dijo el Señor, vamos a hacer una prueba. Y quiero que presten atención porque Dios sabe. Y muchas veces cuando nosotros pasamos por cosas, vemos como que somos probados. Mira lo que le pasó aquí. Hazlos bajar al agua. Estamos en el versículo 4. Y allí te los probaré. Y seré yo quien te diga. Esto irá contigo. Ese irá contigo. O sea, ¿quién irá y quién no irá? Básicamente eso fue lo que Dios le dijo.
Pero todo aquel de quien yo te diga, ese no irá contigo, y ese no irá. E hizo bajar al pueblo hacia el agua, y el Señor le dijo a Gedeón, pondrás a un lado a todo aquel que lamiere el agua con su lengua, como lama un perro, y a todo aquel que se arrodille para beber. Ok, entonces eso es bien sencillo. Ahí está, imagínense, están en una área de agua bien grande. Entonces ahí Gedeón dice, bueno, vamos aquí todos al área del agua. Me imagino que todos tenían sed. ¿Qué hicieron algunos? Ellos llegaron al río y ellos se bajaron. Muchachos, ellos devoraron el agua un poco más y vacían el río un poco más. Y dicen, mira, ¿sabes qué? Deja agua para el vecino porque te está bebiendo todo el agua. Ok, entonces un gran número de ellos hizo eso. Pero el otro número, ¿sabes qué hizo? Ellos se bajaron un poco, agarraron con la mano el agua y observaban. O sea, eso era un hombre que estaban listos para la guerra. Porque si tú vas a la guerra, tú no quieres decir que cada vez que tú veas algo tú te vas a embocar ahí, vas a olvidarte lo que está pasando alrededor. No, porque te van a matar. Si tú vas a la guerra, tú tienes que estar listo. Tú tienes que ser astuto. Entonces tú sí te da sed, tú bebes agua, pero a la misma vez tú miras, ok, bebí agua, me la tragué y está el enemigo, entonces yo actúo. Pero si tú te embocas en el río, te vas a morir porque el enemigo dice, mira, ese que voy a jugar, ¡pum! Ya está, se murió. Entonces, de eso, mira cuánto nos quedaban. 10,000, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos quedaron después? 300. 300. O sea, quiere decir que 9,700 personas en la segunda vuelta se fueron. ¿Desde cuánto? De 32,000. Ay. Quiere decir que eso que sea un % o algo. Muchos son los llamados. Hay pocos los escogidos. Muchos los llaman, hay pocos los escogidos. Es fácil decir, vamos a servir al Señor y vas a la iglesia y te sientas ahí, vemos una iglesia con 1,000 personas. Ahora esas 1,000 personas se van y ¿qué están haciendo? No. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora esas 1,000 personas que están en una iglesia, si mientras estés vivo tienes esperanza de trabajar para el Señor, y no quiere decir que te estás perdiendo, porque la iglesia es grande, no estoy diciendo que se van a continuar. No. Si somos fieles a Cristo, entonces somos llamados y somos escogidos. Entonces, seguimos. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, os salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua y entregaré a los midianitas en tus manos, que todos los demás del pueblo se vayan, cada uno para su casa. O sea, si Dios no te escogió, si estás solamente en una iglesia, llenando un asiento más, mira, mejor quédate en tu casa. Para entretenerte en la iglesia, entretenerte en tu casa. Entonces, ¿me explico ahí? Amén. No estoy queriendo decir Que se vayan. Pero se entiende. Se entiende Sí, lo sí. que el Señor quiere decir. Lo que quiere decir, el Señor quiere gente que aunque te sientas con temor, porque Gedeón era un hombre que estaba lleno de miedos, pero el Señor nos llama a ser hombres de valor y mujeres de valor. Amén. Entonces, no importa cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros temores, Dios ve que nosotros tenemos el potencial en Él para hacer lo difícil fácil y lo imposible posible. Amén. Entonces seguimos. Y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas. Y Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres del campamento de Madián, que le quedaba en el valle. Entonces, y aconteció, en el versículo 9, y aconteció que aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón, ahí el Señor nuevamente le habla a Gedeón, este era un hombre, esto es increíble, porque aquí el Señor estaba constantemente hablando con Gedeón. Era un hombre lleno de miedo, pero el Señor estaba todo el tiempo ahí, yo estoy contigo. Cada vez que pasaba algo, el Señor se le aparecía. O sea, imagínense que si usted tiene miedo, mira al cielo porque el Señor está listo para hablar con usted y hasta hablar con nosotros. Entonces el Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, levántate. Ahora ya parece que estaba durmiendo algo, ¿qué le pasó a Gedeón? Ahora esta es la época, el Señor le está diciendo, levántate. Quiere decir que o estaba cansado, o estaba durmiendo, o tenía miedo. Entonces el Señor le dice, levántate, desciende contra el campamento porque lo he entregado en tus manos. O sea, ya el Señor le dio la victoria. Y vamos a ver, ¿al comentario aquí? ¿Algún comentario? No, nomás el versículo 10, léelo. Sí, vamos allá. Pero si tienes temor, yo lo leí esta mañana y decía, ay. Mira cómo el Señor conoce a Gedeón y conoce sus corazones. ¿Qué dice el Señor aquí? Si tienes Pero, temor, léelo. Coge, léelo. y si tienes temor de descender, baja tú con furia tu criado al campamento. Con furia, yo no sé qué quiere decir. Fura es el empleado de él. Imagínense que Con furia es su imagínense que nombre, usted y yo es trabajamos juntos. de la persona. Sí, si usted y yo trabajamos juntos y yo soy su empleado, usted va a ser yo mi empleado. Fura era su empleado, su sirviente.
Su criado, perdóname. Aunque aquí criado en mi al versión dice campamento. sirviente también. Ya. Sí. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaban en el campamento. Gloria a Dios. ¿Vieron qué pasó ahí? El hombre tenía miedo. Era un hombre. En vez de Gedeón le había decirle temeroso. Pero el Señor le dijo hombre de valor. El Señor lo llamó hombre de valor. Y ahora el Señor nos ama tanto que a veces el Señor nos dice: mira, si tú tienes miedo, ¿sabes qué? Yo te voy a enviar una ayudita ahí. Si tú tienes miedo de hacer esto, no te preocupes. Tú vas a ir y vas a escuchar esto. Entonces ahí el Señor le dio una alerta. Dígame, Señor. Es igual como cuando pasó con Moisés, que tenía miedo, mandó a su hermano Aarón para que... ¿Sí? Sí. O sea, el Señor, por eso que el Señor dice que diga los débiles fuertes soy, porque cuando nosotros tenemos miedo es cuando el Señor glorifica su nombre a través de nosotros, ¿me explico? Amén. Pero eso no quiere decir que, porque Gedeón tenía miedo, pero él como quiera seguir obedeciendo a Dios. Porque vemos que él le preguntó por muchísimas señales, pero en ningún momento vimos que él se detuvo. Él sí se paraba, pero el Señor le decía: Gedeón, levántate. Entonces ahí Gedeón se levantaba de nuevo, ¿me explico? Entonces, continuamos, pero ahí vemos que Moisés fue el otro ejemplo con Aarón. Ahí entonces vemos Gedeón, y hay quizá mucho más en la Biblia. Ok, entonces ahí él bajó, y en el versículo 12 dice: y los medianitas, y gracias por leerlo, y los medianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran muchos e innumerables, como la arena que está en la orilla del mar. Quiere decir que eran como la arena que está en el mar. O sea, quiere decir que era muchísima gente. ¿Cuántos hombres tenía Gedeón? 300 hombres. Y el sirviente, que era Fura, y él. Pero él tenía ¿a quién? A Dios. Él tenía a Dios. Entonces, a ver qué pasó aquí. No importa, son como la arena del mar. Cuando llegó Gedeón, y aquí un hombre estaba contando un sueño. Y presten atención, porque que Dios le dijo que él iba a escuchar algo, que fue lo que le dio la manita aquí. Entonces, en el versículo dice: cuando llegó Gedeón, y aquí un hombre que estaba contando un sueño a su amigo, decía: he aquí tuvo un sueño, un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián, y llegó hasta la tienda y golpeó de manera que cayó, y la volcó de arriba abajo, y la tienda quedó extendida. Respondió su amigo y dijo: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Entonces ahí está la confirmación de lo que Dios le dijo: mira, ¿sabes qué? Levántate, ve con tu amigo y tú vas a escuchar. Entonces, ¿cuál es el resultado aquí? Cuando Gedeón, ¿cuando quién? Gedeón. Cuando Gedeón, ¿el hombre de quién? De Dios. El hombre de valor, el hombre de Dios, el hombre valiente. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Amén. Si usted ve un milagro y una profecía del Señor, usted se va a inclinar y va a adorar. Y si no se puede inclinar porque tiene alguna condición en las rodillas o como sea, usted, qué sé yo, hace lo que sea, pero usted adora al Señor. Entonces se inclinó y adoró, volvió al campamento de Israel y le dijo: levantaos. Ahora, ¿quién fue el que le dijo a Gedeón: levántate? El Señor. El Señor le dijo a Gedeón: levántate. Y ahora vemos aquí que Gedeón fue con Fura, escuchó las palabras del Señor venir a hacer realidad, porque cuando Dios dice algo, Dios tiene el poder de cumplirlo. Amén. Entonces ahora Gedeón va al campamento y le dice y le dice a la gente: levantaos. O sea, Dios llamó a Gedeón y le dice: levántate. Y luego entonces cuando Gedeón fue fortalecido por el Señor, fue donde la gente le hizo: levantaos. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando una persona en el pueblo de Dios se levanta, nosotros tenemos que levantarnos con ese grupo para entonces ir y evangelizar al pueblo de Dios que está necesitado. Amén. Fuera de los edificios. Amén. Entonces, levantaos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. Entonces, el campamento de Madián era ¿cómo? Era un ejército que tenía ¿cuántas personas? No se pueden contar. Como No se puede contar, porque era como la arena del mar. Si usted ve una playa, es difícil. Usted agarra un puñado de arena y usted ni siquiera puede contar lo que hay en su puñado de arena. Entonces, seguimos aquí. Eran muchísimas personas. Y dividió los 300, tenemos en el versículo 16 por si acaso. Y dividió los 300 hombres en 3 compañías, o sea, 100, 100, 100, 100. Y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos, con antorchas dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme. Ahora este hombre está hablando como un hombre de valor, porque ahora está dirigiendo los 300 hombres. Quiere decir que si usted está sentado ahí, como ejemplo Iván, el Señor le puede dar el poder y un día puede ser el líder más grande de esta área aquí, o Ricky.
o cualquiera de nosotros, no importa. Porque el Señor le dice, miradme, ahora le está diciendo, miradme, haced lo mismo que yo, ahora es un líder. Ahora Gedeón se convirtió en un líder porque el Señor trabajó con sus miedos y le llamó siempre hombre valiente, hombre de valor. Amén. Y aquí cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haréis vosotros. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos la trompeta, entonces también vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento. Y decir, por el Señor, ¿y por quién? Gedeón. Y por Gedeón. Ahora, ¿se estaba dando gloria ahí o no? Amén. No, él no se estaba dando gloria a sí mismo, Gedeón no, porque él estaba dando por el Señor. Él era un instrumento. Era un instrumento del Señor. Entonces, vamos a ver qué pasó aquí. Esto es bien interesante. Eso vemos. ¿Cuál fue la otra historia en Jericó? Oh, okay. Otra que fueron por 6 días, hasta en el día 7 se cayeron las murallas, sonando trompetas. Entonces, aquí de nuevo con las trompetas, vamos a ver qué pasó. Y con otro instrumento. Y llegó Gedeón con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento, a principio de la guardia de medianoche, cuando apenas habían apostado la guardia, tocaron las trompetas y rompieron los cántaros. Imagínense un montón de ollas y platos y trompetas sonando. Muchachos, tú piensas que eso es lo peor del mundo. Entonces seguimos aquí, versículos 19 y 19, sí. Entonces, y tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. ¿Y qué? Y los rompieron, o sea, estaban muy emocionados, hasta los rompieron, es increíble. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarla, gritaron, la espada del Señor y de Gedeón. Ahora, ¿ustedes se recuerdan cuál fue la prueba que Dios le hizo en el río? De los hombres. Ajá, tomar agua y estar vigilantes. Ahora, ¿qué estaban haciendo aquí? Estaban tocando la trompeta con una mano y estaban sosteniendo la antorcha con la otra. Quiere decir que yo lo que estaba probando era si eran capaces de utilizar las 2 manos al mismo tiempo. Ellos eran capaces de beber agua y estar alerta. Esa fue la prueba. O sea, no solamente beber el agua, tienen que estar alerta y beber el agua. Aquí entonces tenían la capacidad de aguantar la antorcha por aquí y con la otra mano hacer lo de la trompeta y los otros instrumentos. Entonces, seguimos. Cuando tocaron las 300 trompetas, se le puso el Señor la espada del uno contra el otro por todo el campamento. Y huyó hasta Betzita, en dirección de Sererá, hasta la orilla de Abemola, junto a Tabat. Y los hombres de Israel se reunieron en Neftalí de Aser y todo Manasés, y persiguieron a los medianitas. Y Gedeón envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín, diciendo, ahora, primero se escondían en la montaña, ¿vieron? ¿Y ahora qué está pasando aquí? Ahora están todos afuera. Ahora están todos los de Manasés y todos. Ya ellos están ahora corriendo todo el mundo por la montaña. Entonces, estamos en el versículo 24. Y Gedeón envió los mensajeros por toda la región de montañosa de Efraín, diciendo, descended contra Madián y tomad ante ellos los vados hasta Betbara y el Jordán. Y todos los hombres de Efraín se reunieron y tomaron los vados hasta Betbara y el Jordán. Y capturaron los 2 jefes de Madián, Oreb y Seb. Mataron a Oreb, a la peña de Oreb, y mataron a Seb en el lagar de Seb. O sea, tenían su propio nombre, y lo mataron en el mismo lugar donde ellos pusieron el propio nombre de la peña y del lagar. Cuando perseguían a Madián y trajeron a Gedeón, y trajeron a Gedeón la cabeza de Oreb y Sereb del otro lado del Jordán. Los decapitaron, para una palabra más formal, decapitaron, le cortaron la cabeza y se lo trajeron. Entonces estamos terminando casi. Para ir recapitulando, es que la historia de Gedeón tenía, si la dejamos aquí, no sé. Ok, vimos en el capítulo primero, que fue el capítulo 6, Dios habló con ellos. Dios habló con Gedeón, trabajó en el corazón de Gedeón, lo transformó. Ahora Gedeón vino a ser un líder. Ahora Gedeón tiene 300 personas de las 32,000 creo que eran. Entonces Dios le da la victoria. Entonces ahí vienen entonces los hombres de Efraín le dijeron, ahora los hombres de Efraín se pusieron un poquito celosos. Lo vamos a ver en el capítulo 8, en el versículo 1. ¿Qué es esto que nos has hecho? Al no llamarnos cuando fuiste a pelear contra Madián. Y lo criticaron durantemente.
O sea, a veces Dios nos llama a hacer algo y cuando vemos la victoria, la gente quiere también tener la victoria, pero entonces ¿por qué no lo hicieron antes de que Dios llamara a Gedeón? Porque entonces no se levantaron a liberar al pueblo de Israel. Entonces ahí se pusieron un poco celosos, pero Dios es maravilloso. Mira lo que pasó aquí en el versículo 2. Pero les dijo, ¿qué he hecho yo ahora en comparación con vosotros? O sea, él lo puso a pensar. O sea, ¿qué he hecho yo en comparación con vosotros? Dios ha entregado en vuestras manos a los jefes de Madián, Oreb y Seb. ¿Y qué pude hacer yo en comparación con vosotros? Entonces se aplacó la ira de ellos contra él cuando dijo esto. O sea, él no fue y lo criticó, no, él solamente lo puso a pensar y él reconoció que la victoria fue del Señor. Porque le dijo, porque Dios ha entregado al pueblo, a Oreb y a Seb, en nuestras manos. O sea, ahí él reconoció y él lo aceptó. Entonces, Gedeón y los 300 hombres que iban al llegar al Jordán y cruzaron cansados, mas continuando la persecución, y dijo a los hombres de Sucot, os ruego que deis pan a la gente que me sigue, porque están cansados y estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los reyes de Sucot dijeron, ¿están ya las manos de Seba y Salmuna en tu poder para que demos pan a tu ejército? Entonces, presten atención qué fue lo que Gedeón le dijo. Primero Gedeón le pregunta, mira, por favor, tenemos hambre, tenemos sed, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, por favor, danos algo de comer, de beber. Entonces le dijo, ¿acaso ya tú los eliminaste a esos dos que tú me estás mencionando? Entonces todavía eso no había pasado. Entonces Gedeón le respondió, muy bien, cuando el Señor haya entregado, ahora vemos que aquí se cumplió lo que el Señor le dijo, porque Dios le dijo, yo te llamaré hombre de valor. Ahora él fue y se escondió para esperar que Dios lo sacara de la cueva. No, ahora él está hablando como un hombre valiente, porque mira cómo le dice, él está frente a otra, él está con la nación y le dice, y Gedeón respondió, muy bien. O sea, cuando dice muy bien, quiere decir que tú estás lleno de coraje, tú estás lleno de fuerza, tú estás lleno de valentía. Y le dice, muy bien. Cuando el Señor haya entregado en mi mano, ahora él tenía confianza de que el Señor iba a entregar en sus manos a Seba y a Salmuna. Y cuando el Señor lo entregue en mi mano, trillaré vuestras carnes con espinos del desierto y con abrojos. De allí subió a Peniel y les habló de la misma manera y siguió hablando. No solamente se quedó en una parte, siguió hablando. Y los hombres de Peniel le respondieron, tal como los de Sucot le habían contestado, y habló también a los hombres de Peniel diciendo, cuando yo vuelva sano y salvo, derribaré esta torre. Quiere decir que él estaba confiado de que la próxima victoria el Señor se le iba a dar. Amén. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas como nosotros como cristianos. Si tenemos una tentación y mañana viene otra, tenemos que estar seguros de que Dios nos va a dar la victoria en una tentación que llega hoy y en la tentación que va a venir próximamente. Amén. Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios que está vivo y no es un Dios que está muerto. Amén. Ahora bien, Seba y Salmuna estaban en Carcor y sus ejércitos con ellos, unos 15,000 hombres. Se recuerden que él todavía tenía los 300. 15,000 hombres los que habían quedado en todo el ejército de los dioses del oriente, porque los que habían caído eran 120,000 hombres que sacaban espada. Y subió Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al este de Nobá y Jotbehar, y atacó el campamento cuando el campamento estaba desprevenido. O sea, a veces vieron, no te prevengamos como cristianos, ¿ok? Porque entonces el ataque del enemigo viene. Ahora, el ataque aquí fue de Gedeón, que era un hombre escogido por Dios, hacia el enemigo. Pero puede pasar que si nosotros nos desprevenimos y dejamos de mirar a Cristo, entonces el enemigo, que está como león rugiente para buscando a quien devorar, nos va a atacar. Pero con Cristo nosotros podemos. Pues nosotros no somos más tentados que la fortaleza. Nosotros no somos más tentados que nuestra fuerza, en el nombre de Jesús. Eso está en Santiago. Entonces, seguimos. Cuando Seba y Salmuna huyeron, los persiguió, capturó a los dos reyes de Madián y Seba y Salmuna, y lleno de terror en todo el ejército. Después Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla por la subida de Erez y capturó a un hombre joven de Sucot y lo interrogó. O sea, ya eso, era un hombre valiente, ahora iba y capturaba y los interrogaba. Entonces el joven le dio por escrito los nombres de los príncipes de Sucot y de sus ancianos, 77 hombres, y fue a los hombres de Sucot y le dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me enjurestáis diciendo, ¿están ya las manos de Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tus hombres y que están fatigados? Entonces tomó a los ancianos de la ciudad y espinos del desierto y abrojos, y con ellos castigó a los hombres de Sucot, derribó la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad. Eso fue lo que él dijo que iba a hacer.
Sí, él dijo que lo iba a hacer, voy a ir allá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y cuando regrese voy a hacer esto. Se cumplió. Sí. Se cumplió porque era el Espíritu del Señor que estaba, porque nosotros vimos que el Señor dice, yo voy delante de ti. Ahora, aquí no vemos que en ningún momento Dios se le apareció a hablar de nuevo, no, pero ya, porque ya él tenía la confianza en Dios, porque ya el Señor lo había sanado de ese miedo, ya el Señor lo había sanado de esa ansiedad, ya el Señor lo había sanado de todo eso que venía a su mente. Ahora ya le estaba directamente proyectando el carácter de Dios en valentía y poder. Amén. Entonces Dios después dijo a Seba y a Salmona, ¿qué clase de hombre era lo que mataba ese centavor? Y ellos respondieron, eran como tú, cada uno parecía hijo de rey. Wow. Y él le dijo, eran mis hermanos, hijos de mi madre. Viva el Señor, que si los hubieras dejado con vida y no os quitara la vida. Y dijo a este su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no sacó la espada porque tenía temor, pues todavía era muchacho. Entonces Seba y Salmona dijeron, levántate tú y cae sobre nosotros, porque como ese es el hombre, así su fortaleza. Y se levantó Gedeón y mató a Seba y a Salmona y tomó los adornos de media luna de sus camellos en el cuello. O sea, ahí vemos que Seba y Salmona lo primero que le encontró antes de ir a hacer todo este viaje, y él dijo que iba a regresar. Entonces ahora, lamentablemente, pues luego murieron porque ellos no respondieron al llamado cuando lo recibieron al principio. Entonces luego ya vamos a culminar con lo último que pasó con Gedeón. Entonces ahí vienen los hijos de Israel, que empiezan en el versículo 22, y los hijos de Israel pues estaban emocionados, queremos que tú entonces no seas líder de nosotros. Ahora, ellos tenían líderes, reyes en aquel tiempo, no, eran jueces. Entonces ellos llamaron a Gedeón y le dijo, mira, por favor, como tú nos libraste de la mano de Madián, reina sobre nosotros. Ahí están entonces buscando ¿qué? Lo externo. Ya ellos no están viendo el poder de Dios que estaba actuando de Gedeón. Ellos están viendo a Gedeón como que era el liberador. Pero Gedeón era un hombre que estaba lleno de miedo, pero Dios lo transformó. Pero el corazón de Gedeón no se engrandeció, porque él le dijo, no reinaré sobre vosotros, ni tampoco reinarán mis hijos sobre ustedes, sino que sea el Señor que reine en vosotros. Entonces esto es lo que el Señor quiere. Si nosotros nos da la victoria a nosotros, que no sea el Señor, que sea el Señor quien reine en nuestras vidas. Y si el Señor envía a un líder en una iglesia que es un líder bueno, que nosotros no nos enfoquemos en el líder, pero que nosotros nos enfoquemos que el poder de Dios actuando en el líder. Amén. Ahora, todos ustedes que están aquí, no importa cómo ustedes sean, si ustedes se ponen en las manos de Dios, ustedes pueden ser increíbles líderes, porque Gedeón, que era un hombre lleno de miedo, Dios lo llama un hombre de valor. Y a nosotros hoy Dios nos llama a ser hombres de valor. Amén. Entonces, básicamente, después lo que pasó con Gedeón, dice que estuvo 40 años, la tierra estuvo en paz, con 40 años mientras estaba ahí. Y luego el pueblo, se murió Gedeón y la gente volvió a lo mismo. Entonces, pasó un periodo de tiempo donde Gedeón construyó algo con un oro, y entonces ellos empezaron a adorar eso que Gedeón construyó. Gedeón no los llamó a que adoraran eso, simplemente lo construyó, pero como los israelitas buscaban solamente lo visible y hacer ídolos físicos, entonces ahí empezaron a adorar, y todo eso lo podemos encontrar en el versículo 27, 28, 29, solamente lo resumí. Pero a conclusión, Dios nos llamó a ser hombres valientes y mujeres de valor. Entonces con Cristo todo lo podemos, y no nos enfoquemos en lo visible. Si viene mucho oro, mucha plata, o no hay mucho oro, no hay mucha plata, tenemos que enfocarnos en qué Cristo puede hacer de mí, que aunque tengan mis dificultades y mis debilidades, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Bueno, entonces oramos y concluimos. Señor Padre Dios, en este momento oramos para ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque como tú llamaste a Gedeón, un hombre, Señor, que estaba escondido allá en Israel, Señor, y todos ellos se escondían en montañas y cuevas, Señor Padre. Así de hoy tú nos llamas a nosotros, Señor Padre, que en el nombre tuyo nosotros nos llenemos de valor para que tu nombre sea glorificado en nosotros, y que nosotros seamos humildes siempre para reconocer que el poder que actúa sobre nosotros no es un poder por nosotros, sino que es un poder por Cristo. En el nombre de Jesús oramos también por todos los que están aquí y por toda su misión. En el nombre de Jesús, amén. 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 Entonces ahora yo creo que viene un himno. Vamos a cantar, no sé. Vamos a cantar, estamos gozosos en la casa del Señor. Unidos en verdad.